y versículo número 1. Hebreos 12:1. Cuando lo tenga, dice amén. Quiero hablar un poquito sobre la dimensión o la cuadridimensión de la perfección. Y dice el capítulo 12, versículo 1: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácil nos envuelve. Y dice, eso es lo que quiero que note, dice, y corramos con paciencia. ¿Cómo será correr con paciencia, hermano? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Y obviamente el escritor del libro de los Hebreos nos está diciendo que hay una gran nube de testigos. Y estos testigos son los héroes de la fe mencionados en el capítulo 11 de este mismo libro, que fueron testigos de la fe y que sirven de ejemplo de lealtad y fidelidad a los creyentes del Nuevo Testamento. Mientras corren la carrera, la palabra testigo significa testificar con veracidad de un asunto, y también vino a significar un testigo que muere por su fe. En otras palabras, un mártir. Entonces dice que estos nos están viendo a nosotros. Dice el libro de Hebreos, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos. Y dice que nos despojemos, diga conmigo, despojarnos de todo peso. Como uno que corría en una carrera y sería estorbado por mucha ropa, así los creyentes también son estorbados por las cosas de este mundo. No seriamente malas, pero que sí son dañinas para el progreso espiritual. Y dice también que nos despojemos del pecado que tan fácil nos envuelve. Y dice, probablemente el escritor tenga en mente el pecado específico de la incredulidad. Y entonces dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, como introducción, yo quiero decirle a usted que hay una carrera, y esa carrera es ir hacia la perfección. Es algo que usted y yo no podemos, hermano, dejar de hacer, porque Dios nos quiere a nosotros perfectos. Amén. Pablo le decía en una de las cartas de Pablo, quiero presentaros delante de Dios irreprensibles, o sea, que nadie pueda reprenderte o regañarte, dice, espíritu, alma y cuerpo. Y entonces, en Hebreos capítulo número 6 y en el versículo 1, yo quiero que usted mire conmigo algo muy hermoso. Dice Hebreos 6:1, por tanto, dejando las enseñanzas elementales, así dice, acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Ahora, por eso el mensaje de esta noche se titula La cuadridimensión del perfeccionamiento. Hay 4 pasos, 4 dimensiones que Dios
nos está enseñando a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Por eso es que Efesios capítulo 4 y versículo 3, vaya conmigo a Efesios 4:3. Y ahí en el libro de Efesios 4:3 dice la Escritura: hasta que, ¿lo tiene? 4:13, perdón. 4:13. Y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, el primer paso es la unidad de la fe. Y entonces dice: y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces tenemos que conocer a Jesús en su plenitud. Segunda dimensión. Tercera dimensión, a la condición de un hombre maduro. La condición de la plenitud del Hijo de Dios. En el conocimiento llega a la condición de un hombre maduro. Esa es la tercera dimensión. Y la cuarta dimensión es que nos quieren llevar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermano, la cuadridimensión de la perfección es hasta que todos lleguemos, la primera, a la unidad de fe. Ahora, quiero llevarlo a primera de Timoteo 3:9. Y en primera de Timoteo 3:9, la versión del 60 dice: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Qué es por fe? ¿Y qué no es por fe? En Hechos capítulo 27, versículo 13, Hechos 27:13, vaya conmigo por favor. Dice la Escritura: cuando comenzó a soplar un moderado viento, del sur, creyendo que habían logrado su propósito, dice que levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Diga conmigo: la fe tiene un ancla, el ancla de la confianza. Diga: yo confío por la fe que por la palabra de Dios yo estoy siendo llevado a estas cuatro dimensiones. Me están llevando a la fe que necesito llegar. En el versículo 17 del mismo capítulo 27, dice la Escritura: después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave, y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Diga conmigo: el ancla de la confianza. A ver, repita conmigo: el ancla de la confianza. Cuando nosotros tenemos la fe en nuestro Señor, empezamos nosotros a ser guiados por su Espíritu. Pero luego Él nos da a nosotros la confianza de que Él está conmigo todos los días de mi vida. Amén. Ahora, en el verso 29 del mismo capítulo 27 de los Hechos dice: y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Diga conmigo: el ancla de la esperanza. Es que nosotros tenemos la esperanza, amén, de que Cristo viene por nosotros. Él viene a levantar a su iglesia. Él viene a arrebatarnos
y a llevarnos con Él antes de que vengan los juicios sobre la tierra. ¿Cuántos dicen yo me voy? Amén. Ahora, para eso tenemos que oír la trompeta. Amén. Tenemos que oír el trompetazo. Porque si usted se levanta en la mañana y mira que en su cama ya no están sus hijos ni su esposa, algo pasó ahí. No oyó la trompeta. Se quedó, en otras palabras, ¿verdad? Ahora, ahí en el verso 30 dice, como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el esquife al mar, bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa. El esquife es esos barquitos pequeños que tiran y se suben rápido porque el otro barco grande ya se está hundiendo. Amén. Entonces ese es el ancla de la protección. Diga conmigo, el ancla de la protección. Ahora, ¿cómo se logra entonces la unidad que me va a llevar a la unidad de fe? Número 1, ¿cómo se logra? Esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se lo voy a probar. Efesios 4:3. Y en Efesios 4:3 la Escritura dice, cuando lo tenga dice amén. Efesios 4:3. Y dice la Escritura, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Diga conmigo, esforzándome por preservar la unidad del Espíritu. Ahora, entendiendo que hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Efesios 4:4. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entendamos que tenemos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Verso 5. Dice que tenemos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Amén. Ahora, quiero llevarlo un poquito más adelante. El punto número 2 que quiero tocar, que dice que nos quiere llevar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro 1:19-20. Primera de Pedro 1:19-20. Cuando lo tenga dice amén. Y dice la Escritura, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, para que sea manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Y entonces el cordero dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Usted sabe que Cristo era uno con su papá, con Dios. Y cuando el papá le dice, hijo, vaya a hacer todas las creaciones para que ahí depositemos a todos los seres que voy a compartir mi amor con ellos y el de ellos conmigo. Y entonces el papá hace esto, se abstrae y le hace, y con solo que su estómago se metió, él creó un vacío. Y a ese vacío, en ese vacío, envía al Hijo. Y la inmolación del Hijo fue cuando el Hijo se separa del Padre.
Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio. La inmolación es que Él deja a papá y sale al vacío y se convierte en el Dios de toda creación. Y dentro de Él íbamos nosotros. Efesios dice que fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación de los cosmos. Eso quiere decir que cuando a Él lo envían, nos enviaron a nosotros también con Él. Íbamos en Él. No sé si usted entiende esto, pero hermano, es calidad. Esta fue la inmolación. El cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Ya cuando llega a la cruz, esa fue la consumación de nuestros pecados. Pero la inmolación fue antes de toda creación. Ahora, Juan capítulo 1, versículo 29. Juan, vaya conmigo al Evangelio de San Juan. Y ahí en el capítulo 1, versículo 29, dice la Escritura: al día siguiente vio a Jesús que venía a él. Mire qué tremendo. Y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diga conmigo: el Cordero ya no inmolado, sino que ahora quita el pecado del mundo. Y mundo, entiéndase, cosmos, o sea, todas las creaciones. Ahora, dice la Escritura en Apocalipsis 5:6. Vaya conmigo a Apocalipsis 5:6, por favor. Ahí dice: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Mire qué tremendo. Ahora, cuando dice eso, acuérdese que los 7 espíritus que el Padre puso sobre el Hijo, ¿sí se acuerda? Esos 7 espíritus son los 7 espíritus perfectos del Padre. El Hijo tiene 5 ministerios y el Espíritu Santo tiene 9 dones. Ahora hagamos la suma: 9 más 5 más 7, 21. Entre la Trinidad, entre 3, 7, 7, 7. Esa es la perfección de Dios. Y entonces dice la Escritura, hermano, en Mateo 16, 13 y 16, del 13 al 16. Vaya conmigo a Mateo, el libro de Mateo. Vamos a poner bases para esto. Capítulo 16, versículo 13. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Diga conmigo: Pedro le cayó el 20. A Pedro le cayó la revelación. Amén. Porque para unos Jesús es Bautista.
Para otros es Pentecostal, es Elías. Para otros es Jeremías. O sea que para algunos es como un profeta solamente. Y para otros es el Cristo, para los que tienen conocimiento pleno de quién es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro lo sabía, porque el Padre se lo acababa de revelar. Entonces, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la revelación, si no hay revelación, no hay conocimiento. Entonces, papá me tiene que revelar a mí, al Hijo. ¿Cómo conoces a Jesús? Pregunto esta noche, ¿cómo conocemos a Jesús? Debemos de conocerlo como el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro único Señor, el que pagó por nosotros el precio de la salvación y de la vida eterna. Él es el camino, Él es el camino que nos lleva a la verdad, que es el Espíritu Santo, que nos lleva a la vida eterna, que es el Padre de Jesús y Padre nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, el libro de Jueces, en el libro de Jueces, quiero que vaya conmigo a los Jueces, y ahí en ese libro de Jueces, hermano, quiero que mire usted algo precioso, capítulo 9 y versículo número 8, dice la Escritura, Jueces 9:8. Una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Verso 10 dice, entonces los árboles dijeron a la higuera, ven reina sobre nosotros. Pero la higuera les respondió, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles? Verso 12, dijeron luego los árboles a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Pero la vid le respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles? Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza. Y la zarza ardía y no se consumía. Pero esto no era esa zarza. Esta es la zarza que andan ahí por todos los desiertos, que andan rodando y rodando y rodando, que no son ni árboles, sino son zarza. Le dijeron a la zarza, ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo, bueno, pues si ustedes quieren que yo sea rey sobre ustedes, pues ni modo, ¿eh? Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra. ¿Cuál sombra si la zarza no tiene sombra? Y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Mire qué terrible esta zarza, maligna. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, quiero que vea otra cosa, porque esto es importante que leamos Biblia hoy, esta noche, amén. 1 Corintios 13, 11. Dice la Escritura, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Algunos hombres no han dejado todavía las niñerías, ¿verdad?
pero eso ya es otra cosa. El niño, diga conmigo, el niño habla como niño, piensa como niño, razona como niño. El hombre maduro ha dejado las cosas de niño. Habla como maduro, piensa como maduro y razona como maduro. Mientras el hombre inmaduro, Juan 21, 18, ¿por qué lo quiero llevar a esto? Porque quiero que mire las dimensiones, hermano, de la madurez. Juan, el Evangelio 21, 18. Y dice el Evangelio de San Juan: en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Wow, eso está tremendo, ¿ah? Ahora, cuando era más joven te vestías y andabas por donde querías. El inmaduro no acepta vestiduras que lo cubran y se mueve por él mismo y no por la guianza de Dios. ¿Y yo por qué me tengo que sujetar a una cobertura ministerial? Yo no necesito a Dios. Yo no necesito a nadie para que me diga qué es lo que tengo que hacer. Ese es el inmaduro. En una ocasión hablé con una mujer donde el marido estaba cometiendo adulterio tras adulterio, tras adulterio, tras adulterio, y ya habían vivido como 50 años juntos. Pero ella se empezó a dar cuenta de que su marido la engañaba porque era un marido que era muy astuto como la serpiente. Estaba en casa, se iba a trabajar, regresaba a casa y cuando le tocaba dar el cheque, daba el cheque, suplía para los suyos, pero siempre le preguntaba a esta mujer: ¿y cuándo va a ser que viene aquel día donde tú vas a ir a visitar a tu familia? ¿Y cuándo aquí y cuándo allá? De repente ella se iba y él también se iba. Y por 50 años la engañó. Y ella se dio cuenta hasta el último engaño, no porque ella se diera cuenta, sino porque los vecinos le dijeron que su marido la engañaba. Imagínense qué terrible, ¿va? Vivir con un hombre por 50 años y usted creía que era el hombre perfecto, pero era el inmaduro imperfecto. Y entonces dice la escritura que el inmaduro no acepta vestiduras que lo cubran y se mueve por él mismo, no por la guianza de Dios. No hay cosa más terrible que casarse con un hombre que no tiene temor de Dios. No hay cosa más terrible que casarse con una mujer que no tiene temor de Dios. No hay cosa más linda y preciosa que casarse con un hombre temeroso y una mujer temerosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero cuando seas viejo, le dicen, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. El maduro extiende las manos para que otro lo vista, para que otro lo cubra y acepta ser llevado a donde quieran llevarlo. Punto número 4. A la medida de la estatura, dice, de la plenitud de Cristo. Y para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo quiero llevar a Efesios 4, 13, 16. Y en Efesios 4, 13, 16, la Biblia enseña y dice:
de quien hasta que todos, diga conmigo todos, versículo 13, 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Diga conmigo, para ya no ser niños. Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Mire, esto hay que explicarlo, porque dice que la cuadrodimensión de la perfección tiene que ver con las 4 características que le acabo de mencionar. Dice, pero todo eso es para que dejemos de ser niños. Por eso, el que no tiene pastor no puede llegar a ser maduro, porque el pastor te tiene que enseñar, el apóstol te tiene que dar la visión, el profeta te tiene que ceñir los lomos, el evangelista te tiene que poner las sandalias para que salgas a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y el maestro, como en esta ocasión, nos enseña y nos da la papita ya hecha batida como mashed potato, para que el pequeñito solo le haga qué rico, ¿verdad? Porque qué rico es el mashed potato. A mí me gusta también the baked potato, también las french fries, pero me gusta más el mashed potato, porque no tengo que hacer nada más que echarle butter and melt it out. Oh my God, that is delicious. Es delicioso, hermano. Y usted agarra una cucharada y se la mete en su boquita, hermano, y agarra un pedacito de prime rib y le hace con el tenedor y le hacen la agüita esa que le sirven a uno, ¿verdad? Y se la echa, hermano, oh my goodness. Qué delicioso. O una langosta, hermano, con mashed potato. Bueno, ya le estoy abriendo el ambrosia. Pero dice la escritura que Samuel crecía. 1 Samuel 2:21 dice la palabra del Señor que el Señor visitó a Ana. Y Ana, ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. ¿Cuántos sabían que Ana había dado a luz no 1, sino 5? Y después que era estéril. ¿Sí se acuerda que era estéril? Ahí dice, y el niño Samuel crecía delante de Dios. Ahora, el crecimiento es importante, porque el crecer en Dios te va a llevar a victoria tras victoria. Jesús dice que crecía también. Acuérdese que nuestro Señor, cuando Dios Padre y Dios Espíritu Santo deciden traerlo y meterlo en una virgen, Lucas 2:52, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres.
Entonces, aún siendo Dios, Él se había despojado. Dice el libro de Filipenses capítulo 2, dice que Jesús, antes de venir a la tierra, dice que se humilló haciéndose como uno de nosotros, hombres. Y dice que se humilló más aún haciéndose siervo de los hombres. Y dice que se despojó de todo. Diga conmigo, de todo. De todo pensamiento, de todo lo que él era. No se acordaba de nada, tenía que crecer como cualquiera de nosotros. Porque cuando uno entra a este cuerpo, hay una ley, se llama la ley de la amnesia. Cuando nosotros nos pusieron en este cuerpo, aunque ya éramos en Cristo, ya existíamos en Dios, nos borraron el hard drive, nos borraron la memoria de quienes éramos y tuvimos que empezar desde cero. Amén. Ahora, dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo pregunto esta noche, ¿en qué habéis vosotros crecido? En Dios. Y lo más seguro es que usted va a decir, yo sé que soy salvo, sé que soy hijo de Dios, sé que voy camino a la perfección. Diga conmigo, yo voy camino a la perfección. Por favor, repita conmigo, yo voy camino a la perfección. Porque Dios Espíritu Santo me guía a toda la verdad y a toda la justicia de Dios. Y Cristo Jesús me guía por su palabra y el Padre me revela esa palabra para que yo crezca. Ahora hasta usted está creciendo esta noche. Por lo menos su pulgada va a crecer más. Amén. Entonces, ¿cómo viene el crecimiento? Vea el versículo 16 del capítulo 4 de Efesios. Dice que todo el cuerpo, dice, de quien todo el cuerpo estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen. ¿Cuáles son las coyunturas? Los ministerios. La coyuntura hace que mi brazo sea flexible, que mis dedos sean flexibles, que mi cabeza sea flexible, que mis piernas sean flexibles, ¿verdad? La coyuntura es el ministerio, los 5 ministerios en todo el cuerpo, funcionando y haciendo su función para que esas coyunturas que están proveídas por Dios conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. O sea que cada miembro va a funcionar de acuerdo a la coyuntura que le está enseñando. Amén. Y entonces produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor, porque Dios es amor. Ahora, cuando estamos bien ajustados, ¿qué es lo que pasa cuando usted va al gimnasio? ¿O qué es lo que pasa cuando usted no ha ido al gimnasio, no hace ejercicio y de repente, hermano, tiene que pegar una buena carrera porque un toro anda suelto y usted se lo encuentra en la calle? Y lo peor que usted anda de rojo. Y el toro la sigue o lo sigue y usted pega una carrera que nunca en su vida había pegado. Y se salta la barda y el toro apenas le alcanzó a tocar su vestido. Pero al día siguiente, ¿cómo se siente? Todo le duele porque usted empezó a funcionar sus miembros de su cuerpo, pero como nunca los había
ejercitado, ahora le da calambres. ¿No le ha pasado? Que de repente usted se levante en la mañana de la cama y, ¡ay! Porque se le acalambró, hermano, el pie, y usted si lo hace un poquito para abajo, ahí viene el calambre, si lo hace para arriba se le va, y ahora ¿cómo se va a parar? Yo no sé si no le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado. Pero es porque no ejercitamos nuestros miembros. Eso es lo que pasa cuando no vamos a la iglesia. No estamos ejercitados. Y entonces nos va a agarrar el diablo. Y el diablo va a decir, este es niño, este no sabe. A este le meto yo atole con el dedo. Y entonces el bebito, hermano, cuando ya siente lo dulcito, hasta le agarra el dedo, hermano, y no se lo vaya a quitar porque va a empezar a chillar. ¿Sí o no? Ese es el niño. Pero el adulto ya no. Al adulto no le dan atole con el dedo, hermano. El adulto no dice, espérate, no, así no es la cosa. Tranquilo. Hay que correr pacientemente. ¿Y cómo corre usted pacientemente? ¿Ah? ¿Cómo se corre pacientemente? Hermano, yo voy a caminar con mi esposa y a ella no le gusta llevarme a caminar. Le voy a poner el dedo. No le gusta llevarme a caminar. ¿Y por qué? Porque ella camina, hermano. Yo pacientemente. Yo soy bíblico, hermano. A mí usted no me hace correr. Y si tengo que correr, pues de plano, entonces voy pero para un pasito ya más tranquilo, pero ¿para qué me voy a esforzar? Diga conmigo, correr pacientemente. Usted se ríe, pero esas cosas pasan en mi casa. Y me dice, no, quédate en la casa, yo voy a ir, tú vete al gimnasio. Y claro, yo en el gimnasio, hermano, pongo ¿cómo se llama esa cosa que corre? Mi treadmill. Me subo en el treadmill, hermano, y me subo así, miren. Todos van corriendo. Y yo voy bien tranquilo con my headphones, hermano, viendo las noticias, oyendo una predicación, unos cánticos, y veo que pasa la primera hora, y digo yo, vamos a ver cuánto he corrido. 1,5 millas. Suficiente. A mí el doctor me dijo que caminara 1 milla, hasta caminé de más. Luego me voy, hermano, me voy a ver las pesas, ya con solo ver los que hacen pesas, yo ya siento como que ya hice yo también. Después me voy al sauna, qué rico el sauna, ¿verdad? Y hermano, tranquilo. Y no me llevo el teléfono porque si empieza a sonar, por eso es las llamadas perdidas, es porque yo estoy en el sauna. Y luego me voy ¿cómo se llama el otro? No el jacuzzi, no, el otro, el que es húmedo. El steam room. Me voy al steam room y hermano, qué rico, hasta camino así, hasta me subo en la 3er grada y voy caminando y qué rico cuando me pega. Y usted se da cuenta que yo estuve en el steam room porque hasta mi nariz se pone roja. Y vengo y toda mi cara roja y los hermanos, hermano, ¿anduvo en la playa? No, anduve en el steam room. Salgo tranquilo, hermano, de ahí me meto al jacuzzi. Pasa otra hora y me meto a nadar tranquilo. Ya cuando nadé mis 2 vueltas, porque ya con 2 vueltas ya no aguanto. Ya me voy tranquilo, me voy al shower, hermano. Ya pasé 4 horas, porque mi esposa me manda 4 horas al gimnasio. Y me dice, y quiero que hagas pesas, y quiero que te pongas durito. Bueno. Así son. Ocurrió así en mi casa, hermano.
Pero yo, gracias a Dios, obedezco. Soy un hombre obediente. Entonces yo estoy bien ajustado. Porque dice que el cuerpo tiene que estar bien ajustado. Amén. Unido por la cohesión, con un funcionamiento adecuado. Porque si el cuerpo no está bien ajustado, no va a poder, hermano, funcionar adecuadamente. Se le cae, a ver, se le cae algo a usted, ¿y cómo le hace para recogerlo? Ya no es como antes, hermano, que la flexibilidad, y rápido, ¿verdad? Ahora ya no. Ahora usted tiene que agarrarse de algo y luego ir para abajo. Y a mi esposa cuando me mira así me dice, hijo, yo lo recojo. Y yo, bendita misericordia de Dios, digo yo. Entonces es el resultado de la edificación en amor. Así es Dios con nosotros. Dios con nosotros nos lleva, hermano, pacientemente. Él no nos mete, hermano, carrilla, como dicen en México. Él nos lleva tranquilos. Amén. Él no nos dice como algunos artistas de las series de televisión, arre. No, hermano. Él no nos dice arre. Él nos dice, tranquilo, hijo. Corre pacientemente. Así que yo por eso le predico a usted pacientemente. Y sé que usted es enseñado, hermano, y usted está siendo bien equipado para el ejercicio de la fe. Diga conmigo, yo voy a llegar a la perfección. Porque para eso está el Espíritu Santo y el Cristo de la gloria con su palabra y Dios Padre mandando su revelación. Amén. Dios nos ama a todos nosotros. Cierre sus ojitos. Mientras los hermanos de la alabanza toman sus lugares. Y le cantamos aquel corito de los niños. Precioso, ¿verdad? Porque Dios es tan alto que yo no lo puedo tocar, pero que sí lo toco con mi fe. Él está tan bajo que tampoco lo puedo alcanzar, pero con mi fe yo lo alcanzo. Bueno, ¿lo cantamos? A ver, niños, pónganse de pie, por favor. A ver, todos los niños de pie. Es maravilloso, grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. A ver, niños, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios,
Y el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Una vez más, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y le dicen: Señor, gracias porque tu amor es grande. Eres grande, Señor, más que los cielos. Por eso Él sabe que nosotros vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, porque Él tiene paciencia con nosotros y Él nos lleva pacientemente, nos va enseñando paso a paso para que nadie se quede afuera y para que todos podamos llegar de regreso a casa, a las moradas de donde nosotros somos. Vuestra ciudadanía es celestial, no es terrenal. Somos celestes. Amén. Tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios, y el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Such a love, greater is the love of God. Amén. Cuando dicen: Él es mi Dios, Él es mi todo. Amén. Vamos a orar por los alimentos. Por favor, participe en ProTemplo. Es importante que usted participe.